continuamos. La tercera dimensión, entonces, que tiene que ser explicando por qué vimos los nuevos populismos. Yo creo que la tercera dimensión tal vez ha recibido menos atención, pero creo que es muy importante realmente para entender lo que está pasando. Y tiene que ver con lo que llamo la convergencia programática de los partidos tradicionales. Tradicionalmente los partidos representaron diferentes intereses en las sociedades y representaron proyectos alternativos para la sociedad, proyectos de programas políticos diferenciados. Entonces había partidos de la izquierda con algunas postulaciones, partidos de la derecha con otros que representaron intereses diferenciados. Parte de lo que está pasando, en parte yo creo por las restricciones del espacio de maniobra con las políticas económicas en el contexto de los mercados internacionales, y especialmente en momentos o contextos de crisis económicas, como hemos visto en América Latina en la década 80 y 90, y en Europa en la última década. Pero realmente las diferencias programáticas entre los partidos de la izquierda y la derecha están menos importantes como antes. Aún en algunos países, en un contexto de crisis económica en América Latina y el sur de Europa, habían partidos de la izquierda o centro de izquierda en poder durante las crisis económicas, y son partidos de la izquierda que están imponiendo reformas neoliberales, programas de ajustes, programas de austeridad. Y entonces las diferencias entre los partidos de la izquierda y los partidos de la derecha significan muy poco en ese tipo de contexto. Entonces realmente la capacidad de los partidos de realmente ofrecer alternativas significativas a la ciudadanía es más restringido en esos contextos. Y es especialmente en esos contextos en América Latina, donde puede ver, por ejemplo, Hugo Chávez en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Esos fueron países donde los partidos tradicionales de centro-izquierda fueron líderes en el proceso de ajustes neoliberales, también en España y Grecia. Y esos son los países donde uno puede ver nuevos populismos de la izquierda que están más y más poderosos en ese tipo de países. Entonces son partidos de la izquierda que están politizando el polo de competición económica, donde los partidos tradicionales habían convergido en el mismo programa. Entonces, en ese sentido, hay los nuevos populismos de la izquierda que están tratando de canalizar la resistencia al neoliberalismo en contextos donde los partidos tradicionales no tienen la capacidad de hacer eso. También en el contexto, en otras partes de Europa, donde puede ver los populismos de la derecha más fuerte, ellos están politicizando un otro polo. No es el polo económico, pero es un polo cultural. Están politizando los temas de inmigración, de la identidad nacional, cosas más culturales. También en un contexto donde los partidos tradicionales realmente no estaban compitiendo en esa dimensión tanto. Entonces lo que podemos ver es en contextos donde hay algún tipo de convergencia de los partidos tradicionales, hay polos de competición en diferentes dimensiones, donde los nuevos populismos, donde ellos pueden tratar de canalizar diferentes intereses. Con respecto a la segunda cuestión que quiero tratar, que tiene que ver con cómo podemos entender por qué hay populismos de la izquierda en algunos países y de la derecha en otros. Yo creo que es una cuestión interesante, porque hace algunos años había mucha discusión, personas diciendo que, bueno, en América Latina tenemos populismos de la izquierda y en Europa hay populismos de la derecha. Y hace 5 años parece algo así. Pero ¿qué ocurre con el surgimiento de Podemos en España?
o de Syriza en Grecia. Muchas personas piensan que son un nuevo tipo de populismo de la izquierda y sin dudas tienen muchas cosas en común con lo que hemos visto en países como Bolivia, Ecuador, en América Latina. Entonces, el sur de Europa parece más y más como América Latina y parece muy diferente que el norte de Europa. Y generalmente las explicaciones por ese tipo de variación tienen que ver con los factores culturales, especialmente la politización de inmigración. Muchas personas piensan que hay vínculos con las tradiciones coloniales en Europa, tipos de identidad nacional muy racistas, cosas así. Puede ser algo de eso, pero yo creo, y lo que estoy tratando de hacer en mi propio trabajo, en mis investigaciones hoy día, es tratar de entender si hay bases estructurales y económicas también de los diferentes populismos que estamos viendo en esos países. En otras palabras, yo creo que hay un vínculo entre lo que se llaman las variedades de capitalismo y los tipos de populismo que hemos viendo. Lo que puede ver, si uno está mirando a América Latina y el sur de Europa, hay algo muy parecido en la variedad de capitalismo que puede ver, que son procesos de desarrollo capitalismo históricamente donde hay una segmentación muy fuerte en el mercado laboral, donde hay trabajadores en el sector formal que tienen empleo, tienen protecciones de su empleo, tienen acceso a programas sociales de bienestar, de ayudarlos. Entonces hay una dualización de la sociedad y de los mercados laborales. Y hay una segmentación en los estados de bienestar y en otras palabras hay segmentos muy grandes de la comunidad nacional que están excluidos de esos procesos de desarrollo económico. En el sur de Europa eso es especialmente fuerte para los jóvenes. Entonces hay niveles de desocupación muy alta entre los jóvenes en el sur de Europa. Es algo parecido a los sectores informales en América Latina. Y esos son las bases económicas y estructurales, yo creo, por los populismos de la izquierda. Es un tipo de populismos que está tratando de incluir los miembros de la comunidad nacional que han sido excluidos del proceso de desarrollo económico. Es muy diferente en los países más ricos en el norte de Europa, donde hay populismos que son más a la derecha. Y esos son contextos donde el proceso de desarrollo del capitalismo está más inclusive. Hay una integración social más fuerte y más unificado en esos mercados laborales. Hay estados de bienestar más universales en esos países. Entonces no hay grandes sectores de la comunidad nacional que están excluidos del proceso de desarrollo económico. Y en esos contextos el populismo que está surgiendo son populismos para excluir los outsiders. Es un populismo que está apelando a la comunidad nacional para proteger lo que se llama welfare chauvinism, un tipo de chauvinismo del bienestar, para proteger los miembros de la comunidad nacional y para marcar una línea para excluir las personas desde afuera. Entonces yo creo que hay una paradoja aquí, donde el desarrollo del capitalismo ha sido más incluyente y más unificado. Está generando populismos más excluyentes en esos contextos. Mientras que en los países donde el proceso de desarrollo económico ha sido más excluyente, está generando tipos de populismos que está tratando de integrar los otros sectores que no fueron parte del proceso. Entonces, mis investigaciones estoy tratando de investigar un poco más esos temas. Es una paradoja interesante, yo creo, y voy a terminar allí para las otras personas hablar. Bueno, muchas gracias, Kenny. Disculpa por los problemas técnicos. No,
te atreves. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Voy a hablar no del populismo en general, sino del populismo latinoamericano a partir de dos factores que me parece que son importantes para entender su experiencia histórica. El estudio del populismo ha tenido una gran tradición en las ciencias sociales argentinas gracias al peronismo del que hablé anoche, que ha hecho que siempre sea importante. La gran diferencia ahora es que hay populismo en todo el mundo. Por donde uno mire hay populismo. Así que el interés del populismo ha crecido mucho más allá de la experiencia latinoamericana que en general siempre lo mantuvo presente. Y esta experiencia, esta difusión del populismo ha llevado a buscar definiciones que sirvan tal vez como un mínimo común denominador para después establecer esos subtipos de populismo como hablaba recién Ken. Y bueno, ayer mismo estuvimos en un panel que estaban algunos de los acá presentes y discutimos el libro de Muda y Rovira, que tienen esta definición mínima basada en ideología y en el discurso que permite ciertas categorizaciones empíricas. Y la definición mínima tiene como la idea de un antagonismo calificado moralmente entre dos grupos, el pueblo oprimido y la oligarquía opresora. Y esta idea de que el pueblo es homogéneo, no porque lo sea en su origen, sino a través del proceso populista o la forma en la que el líder permite que el pueblo sea uno para construir la voluntad general y encarne esta pretensión emancipadora del populismo. Ahora, me parece a mí que lo que tiene de interesante la trayectoria latinoamericana, y acá el libro de La Torre y Perusotti es un ejemplo, es el énfasis en la historicidad del populismo y en la experiencia del populismo en Latinoamérica a partir de dicha historicidad. Y esto, no es tampoco falto de debates. En el caso latinoamericano, un debate que es incluso entre los acá presentes es cómo calificar a las experiencias de los años 90, que algunos denominaron neopopulismo. Pensemos en Menem en Argentina, en Fujimori en Perú. En la literatura norteamericana, de hecho, Ken Roberts, Kurt Weiland, Levitsky y otros los califican como populistas o neopopulistas en función del estilo político de sus líderes. Y la literatura más latinoamericana es más reacia a calificarlo como populistas, el trabajo de Enrique o mismo de Guillermo O'Donnell con la categoría de democracia delegativa. Acá yo me inscribo más en esta segunda posición porque el populismo latinoamericano para mí siempre ha tenido un elemento incluyente y redistributivo. Esta idea de la voluntad general es siempre emancipatoria en el caso latinoamericano y eso no se encuentra presente en las experiencias de los 90. O sea que aunque ambos tengan en común un liderazgo que concentra poder en el poder ejecutivo, que se presente como anti-establishment, tal vez eso no alcanza para considerarlos como populistas. De hecho, hay muchas otras experiencias históricas que comparten estas características. Bueno, partiendo entonces de esta idea de la búsqueda de una definición mínima, a mí me parece que lo interesante de la experiencia latinoamericana es la historicidad. Y que tanto en la versión clásica, por pensar el populismo de los 30 y de los 40, como decía antes, como en la versión nueva, radical, como Curia de la Torre o otras formas de mencionarla de los 2000, es siempre una experiencia incluyente. Y en ese sentido se diferencia de otras experiencias, como ha dicho Ken, del norte de Europa, que son más bien excluyentes y fundamentalmente que son nativistas, más bien de índole xenófoba. O sea, en ambas lo interesante es que hay una búsqueda de redistribución hacia los de abajo, los desposeídos, los que están quedando afuera, pero en una el demo se va expandiendo y en otra se va contrayendo en términos nativistas. Entonces, mi intención acá es, en esta idea de la definición mínima, tratar de sacar el foco de la atención a la ideología con el que discutimos en el panel de ayer, los que estábamos ahí, y volver un poco a la experiencia histórica y a la economía política, a la sociología política, para entender fundamentalmente la experiencia latinoamericana y las condiciones que favorecieron su emergencia, acá sí hablando con la comparación histórica entre ambos periodos, el clásico, si se quiere, y el radical.
Y quiero enfatizar dos factores de carácter más estructural que me parece que impactan en la constitución de los movimientos populistas en América Latina. El primero es la definición histórica de soberanía popular en la región sobre la que se sostiene el populismo y construye su concepción de pueblo. Y el segundo, las condiciones políticas inmediatas que generan lo que yo denominaría la reacción populista. En cuanto al concepto de soberanía popular, me parece a mí que es interesante que América Latina es, junto con Haití y los Estados Unidos, la primera área de descolonización en el mundo, y que tiene de particular que el proceso de independencia que todos estudiamos en la escuela primaria es liderado no por élites nativas, como en otras regiones del mundo de descolonización más tardía, sino por inmigrantes europeos criollos. O sea, son élites blancas que lideran los procesos independentistas, reaccionando contra sus pares metropolitanos, en el caso de la historia que estudiamos todos en la escuela primaria, porque la superioridad de sus pares metropolitanos estaba basada en un accidente de nacimiento, si no nacía en la metrópoli o nacía en las colonias. Este contrato de desigualdad se aceptó mientras la metrópoli defendiera las colonias. Cuando la metrópoli se tornó débil, la justificación colonial se desvaneció y ahí nos enseñaron, llegó la independencia. Ahora, este origen de la soberanía popular en la región es interesante porque desde la independencia justifica la existencia de estos países no en un pasado de que todos pertenecemos, de hecho en el caso argentino de que tratamos de aniquilar a la población nativa, sino en esta idea de soberanía popular. Y es por eso que Enrique también muestra en su trabajo, desde las constituciones del siglo XIX, hay una tensión sobre el impacto de la soberanía popular que más bien es declarada, declamada, pero no ciertamente aplicada en la práctica. En ese sentido, la soberanía popular se transforma en una especie de promesa incumplida desde el momento de origen de los estados-nación latinoamericanos frente a una población local a la que se les va a exigir desde el principio el esfuerzo armado en las luchas independentistas, y a las que se va a tratar de transformar cuando los estados se consoliden en naciones con una comunidad imaginaria que en muchos casos excluye a los nativos, en otros casos los funde en un mito mestizo, pero en general excluyendo a las poblaciones nativas. Entonces, a mí me parece que el origen inmigrante de la soberanía popular en América Latina impone un límite al nativismo en el populismo latinoamericano. Y esto se ve incluso en su visión, que lo que Raúl Madrid ha denominado el etnopopulismo, en el caso boliviano. O sea, incluso en el caso boliviano, que donde había una población nativa mayoritaria, no hay un discurso nativista excluyente. Entonces me parece interesante remarcar esta característica del populismo en América Latina como una demanda de la promesa de que se cumpla esta promesa de soberanía popular y una necesidad de que sea una expansión de la soberanía que no tenga características nativistas, y en realidad lo vamos viendo, va expandiendo a distintos sectores. El segundo punto del que quiero hablar es el de la reacción populista, y acá a mí me parece que también en ambas versiones, la clásica y la nueva, por llamarlo de ese modo, la radical, el populismo latinoamericano reacciona frente a un periodo donde el bienestar material y la agencia política de los sujetos que busca representar y que va a construir en el pueblo, en la definición de pueblo, han sido excluidos. O sea, hay siempre una promesa de reparar la injusticia anterior en ambos casos. Entonces, es importante en ese sentido que el populismo latinoamericano incluye una dimensión de redistribución material y simbólica para ellos que han quedado afuera, política y económicamente, en el periodo anterior. Y este afuera obviamente se construye, no es objetivo, pero sí es clave en la definición del populismo y tiene una base económica en general o política sobre la que construirse. En ese sentido, pensemos que Perón combatía al capital después de una década donde el crecimiento industrial no se había compartido con los trabajadores, según nos dice el trabajo clásico de Murmis y Portantiero,
o que los populismos radicales de los 2000 siguen a una década del 90 con aumento de pobreza y desigualdad en la región. Y en ese sentido es que los liderazgos carismáticos del populismo se definen como por su capacidad de controlar al mercado, controlar a los saberes tecnocráticos, controlar a aquellos que dejaron afuera a ese pueblo. Y ese es el voluntarismo, es lo que caracteriza al populismo latinoamericano. Y me permite una digresión en comparar con los casos de los que habló Ken, de las democracias desarrolladas, inclusivas del norte. Y ahí me parece que también observamos, y el caso norteamericano pone un poco en juego tu clasificación, porque hay de izquierda y de derecha, la idea de un desasosiego con el sistema político, o sea, la emergencia del populismo en este momento frente a un momento de aumento de la desigualdad económica, frente a un momento donde el sistema político no ha sabido o no ha podido dar cuenta de qué hacer frente a ese aumento de la desigualdad económica. Y acá a mí me parece que la versión izquierda-derecha, acá disiento un poco, tiene que ver con un componente estratégico, porque la visión de derecha puede de algún sentido girar. ¿Quién es la élite? El antagonismo pueblo-élite. La élite es la partidocracia en vez de ser la élite económica, y para eso nos montamos en un nativismo contra las minorías étnicas. Pero incluso el nativismo no es definido en términos racistas explícitos, sino como una forma de redistribución. Son los que nos sacan los trabajos, los que nos sacan los beneficios sociales. O sea que en ese sentido también tiene ese componente populista. Y me parece que es parte de un juego estratégico. Y el caso norteamericano muestra las posibilidades en ambos partidos. Volviendo a la experiencia latinoamericana en función de estos dos factores que mencioné que la hacen diferente, me parece que lo interesante también de América Latina, una cosa que acá los trabajos de la Torre han mencionado, es el tema de la debilidad estatal, porque el populismo promete la expansión de derechos y de hecho expande derechos, genera más expectativas de que esos derechos de ahora en más se van a cumplir. Pero la debilidad estatal hace que nunca sean realmente cumplidos. Porque el Estado no puede cubrir la totalidad del territorio, no impone la ley de forma pareja. Y entonces en ese sentido me parece no solo lo que ha dicho de la Torre en términos de que la debilidad estatal es crucial para el incumplimiento de las promesas democráticas de los 2000, el impacto de la informalidad como forma de supervivencia, o los trabajos de Holland sobre cómo la debilidad institucional genera discrecionalidad basada en el apoyo político, sino que la debilidad estatal también tiene un componente crucial para entender la capacidad del populismo de volver sobre los derechos que prometió, o sea, de prometer derechos, expandir derechos, pero estos ciclos populistas, o sea, en función de la experiencia anterior del populismo, hay más derechos que el Estado está faltando. Entonces me parece a mí que la experiencia histórica anterior del populismo es clave para entender las experiencias que siguen, y por eso el hecho de que haya países que tengan más experiencias populistas que otros. Y en ese sentido me parece también importante que al componente material de estas experiencias haya siempre también un componente simbólico de recuperar el derecho, de la dignidad del ciudadano. En esta experiencia, para mí, el actor que me interesa, tal vez no sea el actor crucial, ayer hubo todo un debate en el otro panel sobre el liderazgo, es el pueblo. El pueblo oprimido como parte de esta definición que personifica el antagonismo con la oligarquía, que representa la voluntad general, el pueblo que quiere recuperar su agencia política. Y a mí me parece que el pueblo es el actor fundamental, y acá supongo que esto va a